Muy buenos días, estimados amigos y amigas que nos sintonizan como todos los jueves en este acostumbrado enlace a través de Facebook Live. Estamos muy contentos de permanentemente ir solventando sus dudas, sus consultas, sus preguntas al respecto de temas migratorios. Hoy un tema muy interesante porque se ha puesto nuevamente en la boca de todos el tema de DACA. Y qué mejor que recibir en este instante, por supuesto, a la abogada María Belén Albuja, que está ya con nosotros en pantalla. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Como siempre, pues, cada jueves, tratando estos temas que son muy importantes sobre todo porque estamos en una transición de gobierno, estamos en un momento en el cual las reglas del juego, si bien en el fondo permanecen como deben permanecer, en la forma y quizás en la facilidad de acceso, pues a nosotros nos da ciertas esperanzas. Abogada, bienvenida. ¿Cómo está usted? Antes que nada, saludar. Muy buenos días, Galo. Muy buenos días a todos. Realmente complacida por esta semana. Se nos va el año, Galo, y estos años de la administración Trump han sido bastante fuertes para la comunidad inmigrante. La vida no va a ser perfecta con Biden, Galo, pero definitivamente ya se siente un tono un poco más tranquilo. En medio de eso, hoy nos tomamos un café con buenas noticias. Esta semana hemos tenido dos buenas noticias sobre la recuperación del tema DACA, y también les extendieron el permiso de trabajo a nuestros amigos del TPS. Sobre nuestros amigos del TPCinos, vamos a hacer un Facebook Live específicamente dedicados a ellos la próxima semana. El día de hoy vamos a hablar de DACA específicamente, Galo. Excelente, excelente. Sí, empecemos por el principio, porque hay mucha gente que a veces por los términos desconoce quizás las posibilidades o alternativas que tiene. ¿Qué es DACA y cómo nos beneficia, cómo nos ayuda? ¿De qué se trata este programa? Pues, como siempre, lo que queremos hacer por medio de estas conversaciones en vivo es hablar de la ley, Galo, pero también hablarlo de un sentido práctico. Galo, cuando hablamos de DACA, hablamos de jovencitos que llegaron en la infancia, cuando eran pequeñitos, menores de 16 años. Y este programa, si bien todavía no responde a todas las expectativas que queremos, nos permite un permiso de trabajo y estar protegidos de la deportación. Entonces, por eso es muy, muy importante, porque muchos jovencitos que a partir de los 15 años ya están casi a terminar la escuela, el tener un permiso de trabajo les cambia la vida. Y tenemos otros jovencitos más grandes, Galo. No tan jovencitos. Bien, de los 30 para adelante, que han vivido aquí desde pequeños y que también tienen acceso a DACA. Entonces, el tener un permiso de trabajo, un seguro social, sí cambia la vida de nuestra comunidad. No, eso es absoluto. Este programa estaba vigente desde el 2012, Sí. bajo una iniciativa del presidente Obama. En ese momento, en esas circunstancias, ¿qué fue lo que empujó, digamos, al presidente Obama a la creación o, más que nada, al fortalecimiento de esto, de DACA? Pues yo creo que ha sido un sueño más allá del presidente Obama. El sueño de DACA o de los Dreamers o los soñadores, como se les conoce en Estados Unidos, se ha mantenido en una lucha por décadas. En la época del presidente Obama se consolida, y realmente los que estuvieron atrás fue un grupo de profesores y mucha comunidad que empujaron a buscar una salida jurídica, porque lamentablemente, Galo, en Estados Unidos, para tener una respuesta a nivel de residencia se tiene que pasar por Congreso. Y la política es muy fuerte, no se ponen de acuerdo. Entonces, se encontró en DACA una posibilidad de que el presidente legalmente pueda ofrecer este beneficio. De manera muy resumida, Obama nos permitió hacer esto, y después con el presidente Trump, y siempre supimos, mucho ojo, siempre supimos que esto no era una solución definitiva. Con el presidente Trump se atacó al programa, y el presidente también, como tiene el poder legítimo de darle la vida a este programa, lamentablemente también tiene el poder de quitarlo. Lo que pasó con el presidente Trump es que no lo retiró legalmente, siguiendo los pasos necesarios. En un resumen histórico, en el verano del 2020, en medio de la pandemia, la Corte Suprema nos dio una muy grata noticia y nos dijo, el presidente Trump no hizo las cosas bien, así que lo lamento, DACA vuelve a vivir.
Y como es usual con esta administración, lo que hicieron es poner límites, nos permitieron seguir renovando DACA, pero solo nos dieron un año de vida a sus permisos de trabajo, no nos permitieron hacer DACAs nuevos, los jovencitos que se quedaron, ¿no es cierto?, que llevan cumpliendo 15 años, y nos cortaron la posibilidad del permiso de viaje. Las complicaciones jurídicas en Estados Unidos al mismo tiempo permiten seguir haciendo demandas federales y hoy llega un juez de Brooklyn, de Nueva York, que dice, se acabó esto, o sea, realmente no funciona, se tiene que restaurar DACA totalmente por un asunto técnico. La persona que estaba encargada, Wolf, que era la cabecilla de inmigración, no fue designado válidamente, entonces todas las órdenes que él dio no sirven, no son válidas. Y estamos el día de hoy aquí de nuevo festejando la posibilidad de que el programa se restaura, que nuestros jovencitos DACA vuelvan a tener los permisos de 2 años, que podemos sacar DACA por primera vez y que podemos hacer permisos de viaje, Galo. ¿Cuál sería la diferencia o qué podríamos nosotros tener o esperar o la expectativa del restablecimiento de este programa ahora bajo la administración de Joe Biden? Antes de hablar de eso, Galo, la expectativa tiene que ser en positivo, pero realista. Recordamos que para Joe Biden todavía tenemos enero 20, todavía nos quedan unos días. Claro, todo puede pasar, dice. Todavía puede pasar varias cosas. Entonces, vamos a ser positivos, pero también realistas. Este presidente puede apelar la corte de la decisión del juez de Nueva York. Y si se da la apelación, ese rato se suspende DACA de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita DACA vive, se puede hacer las solicitudes y que tenemos el riesgo que este presidente haga esto. Como no podemos controlar lo que este presidente haga, no, espero que no tenga tiempo, sinceramente. Vamos a ser positivos. Si es que nos ponen una orden de detención porque esta administración apela, de todas maneras, creo que de manera positiva no nos va a hacer gracia, obviamente, pero en enero 20, cuando Biden suba como presidente, dentro de los primeros 100 días, se debería restaurar de nuevo el programa. O sea, es importante ver todos los escenarios posibles, ¿no? Que eso también nos permite estar preparados, o sea, tampoco confiarnos, pero saber que las cosas, en todo caso, hay buen viento, lo que se dice normalmente los marineros, hay buen viento y esperemos que eso se mantenga. ¿Qué es lo que yo puedo hacer, digamos, como padre de familia? Porque me imagino que son los papás quienes deben iniciar este proceso de inscripción. Sí, eso es un buen punto. Realmente los papás, las mamás, son los que quieren a sus hijitos la oportunidad que no tienen ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hablemos de asuntos prácticos. Recolectemos documentos y tengamos una consulta. Son 2 cosas básicas. Uh-huh. Cuando se trata de una recolección de documentos, creo que vale la pena tener la consulta primero para confirmar que el jovencito aplica para DACA, que realmente cumple con todos los requisitos. Una vez confirmado, vamos a poner manos a la obra para recolectar documentos. Desde el punto de vista práctico, lo que siempre les digo a las personas es que pongan en una canastita, en un sobre, muchos documentos en orden cronológico de los jovencitos. Esos documentos tienen que tener el nombre y las fechas. Ya vamos a revisar después de un segundito todos los requisitos de DACA, Galo, pero me gusta poner todos los documentos en un solo lugar para ir revisando y poniéndolos en orden. Una cosa que es importante decir es que también se tiene, especialmente jovencitos en escuela, les pido a los papás que pidan los transcripts. Los transcripts son el resumen de las notas de las escuelas y los colegios, y debido a que estamos con el COVID y también que se acerca Navidad, generalmente se demoran, Galo. Se demoran 1 o 2 semanas. Con esto del COVID, pues más. Y se acercan las fiestas navideñas. Entonces, es preferible pedir eso desde ahorita para que nos llegue lo más pronto posible. Bien, sí, porque todo como yo digo, se ha desfinanciado el tiempo y las cosas se han alargado en muchos casos y eso es evidente, es normal y es muy entendible. Y si podemos entrar un poquito al tema de los requisitos,
¿Qué es lo que yo necesito para poder aplicar a este programa que definitivamente es muy beneficioso, ¿no? Entonces hay mucha gente que debe estar muy interesada. Sí, y con respecto a requisitos, Galos, vamos a hablar de cada requisito, que son 7, y vamos a cambiar la tonalidad. Vamos a ser muy prácticos en los requisitos, ¿ok? Perfecto, perfecto. Vamos con el primer requisito. El primer requisito es para esos jovencitos de acá que son más grandecitos. Se debería haber tenido menos de 31 años, el 15 de junio del 2012. ¿Ok? Eso es muy importante porque a veces la gente es DACA y no sabe. Piensa que como ya es mayor de 31 años, no califica. Entonces, no, la ley sabe que la gente sigue, o sea, lamentablemente no podemos detener el tiempo, ¿verdad? Y cumpliendo años, claro, pues. Ni en videos, ni nada, no se puede detener. Pero la ley lo que nos dice es, si usted era menor de 31, antes, en la época de Obama, antes del 15 de junio de 2012, que es cuando se fue el anuncio, usted probablemente califica para DACA. Entonces hay que hacer un poquito de matemáticas ahí. O sea, es la gente que llegó en su infancia, que llegó en su adolescencia y que hasta el 2012 tenían 31 años. Todas Sí, esas personas son las que menos de pueden aplicar. 31 años. El Menos día de que 30. Obama salió y dijo, hoy ya se instaura DACA, debía haber tenido en ese momento menos de 31 años. No hay problema si tiene 35 ahorita. Claro. Debía haber tenido menos de 31 antes del 15 de junio del 2002. Entonces, por eso es que hay DACAs que son jóvenes, pero son un poquito más grandes que los que hablamos, los de 15 añeros. Claro, por supuesto. Ese es el primer requisito. Sí, ese es el primer requisito. Y estamos hablando de DACAs más grandecitos que ya incluso son padres de familia. Ojo, ¿ok? Después de eso, el segundo requisito. Hablemos de de qué edad tenían que haber tenido cuando entró. Debían haber tenido menos de 16 años. Menos de 16 años. Si lamentablemente entraron cuando ya tenían 16 años, ya no califican. De acuerdo, de acuerdo. O sea, haber llegado a Estados Unidos con menos de 16 años. Sí, Listo. Muy bien. yo tengo un cliente, Galo, que entró a los 3 días antes de cumplir los 16 años. Ah, Literalmente. Y él es DACA. Por con, pero con tres con, días. Ajá. con las justas. Sí, y lamentablemente he tenido que decir a consulta que la persona no califica, pese a que son jovencitos que llegaron pequeños, porque llegaron a los 16 años y 2 días o 17 años. La ley no distingue aquello, ¿no? Lo que No. se dice, pues desgraciadamente para muchos será beneficioso, para otros no tanto, pero es la norma. Ese sería el segundo requisito, haber Sí, cumplido 16 años, hasta 16 años al momento de ingresar a Estados Unidos. sí, y la ley no discrimina, puede haber entrado legalmente o sin documentos. Ah, correcto, No hay correcto. problema, eso no nos importa, a la ley le importa que haya estado aquí antes de los 16. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. ¿Cuál sería el tercer requisito? El tercer requisito quiere la ley que este Dreamer, que este jovencito haya estado físicamente en los Estados Unidos, físicamente desde el 15 de junio del 2007 hasta el día de hoy. Por lo menos desde el 15 de junio de 2007 hasta el día de hoy que va a aplicar. 15 de julio ya perfecto, muy bien, muy bien. ¿Okay? Entonces ahí algunas mamás me preguntan, ¿y ahora cómo voy a comprobar? Entonces, cuando los niños llegaron a la escuela, por lo menos podemos comprobar con los transcripts. Cuando los niños llegaron de 2 años, de 3 años, ahí podemos sacar la cartilla de vacunas o podemos también pedir la copia del expediente médico, porque seguramente lo llevaron a hacer los controles normales. ¿Ok? Entonces, lo importante es que confirmemos que llegó desde el 2007 y que se ha mantenido la presencia legal hasta el día de hoy. Por eso es que vale la pena poner en casita un montón de documentos para organizarlos despacio. Bueno, ya van siendo varios requisitos, ¿no? O sea, no es tan general o masiva la posibilidad. No, no, de hecho hay una distinción que el día de ayer en una presentación que hicimos distinguíamos. El, 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 la categoría de soñadores o dreamers, este título tan bonito que les hemos dado a estos jovencitos que llegaron a la infancia, incluye mucha más gente que los DACA. Uh-huh. Esos requisitos que tiene DACA no llegan a todos.
claro. Dreamers que lamentablemente no llegaron a esa época, son soñadores y no califican al DACA. Entonces, la esperanza en Estados Unidos es que en algún día los jovencitos DACA que tienen permiso de trabajo y aquellos que no cumplen esos requisitos, pero sí llegaron pequeños, puedan tener residencia. Pero ojalá algún día demos esa buena noticia. Ojalá que sí, ojalá que sí. Antes de seguir con los requisitos, solo una pregunta. ¿Estos requisitos pueden cambiar también a partir de enero 20? ¿Podría ser? El presidente, primero, ahorita se mantiene exactamente los requisitos iguales como los planteó Obama. Entonces no ha Ajá. cambiado. Con Biden, el presidente Biden siempre puede poner una acción ejecutiva que restaure el programa o mantenga el programa igual, pero también tiene el poder de cambiar. Perfecto, perfectísimo. Es camino a residencia. De acuerdo. Nos quedamos en el tercer requisito, ¿verdad? Vamos al cuarto requisito. Cuarto requisito, ok, para no confundirnos con los números, hay que tomar. Sí. Cuarto requisito. El cuarto requisito es estar en los Estados Unidos el 15 de junio del 2012. ¿Ok? 15 de junio del 2012. ¿Cómo comprobamos ese requisito? Y lo que queremos es que los papás no se me pongan tristes. Hay formas de comprobar. Hay que ser un poquito creativos nomás. Entonces, les voy a dar dos ejemplos. Mi oficina ha trabajado mucho tiempo con la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y el padre Benito se le ocurrió hacer confirmaciones, no me acuerdo si es confirmaciones o primeras comuniones, y hizo el grupo grande de chicos, hicieron esa confirmación el 15 de junio del 2012. En nuestras aplicaciones de acción diferida de jovencitos DACA, poníamos el certificado de primera comunión o de confirmación. Le voy a preguntar al padre, no me acuerdo cuál de las dos era, me va a jalar las orejas, pero lo importante es que teníamos el documento exacto, con la fecha exacta que comprobaba que los jovencitos estaban en Denver. De acuerdo. Grata coincidencia, porque ese mismo documento nos sirvió para los jovencitos que estaban, si es que ellos eran los DACAs, o incluso padrinos que eran DACAs que tenían el certificado con esa fecha. Entonces, hay veces en que puedo conseguir, hay ocasiones en que puedo conseguir un documento con la fecha exacta. Ahora, si es que no tengo un documento con la fecha exacta, porque el 15 de junio del 2012 resulta que es verano, los niños están en vacaciones. Entonces hay que ser creativos. Hay algunos jovencitos que estuvieron en un grupo de soccer. Hay personas que trabajaron y tienen los cheques de trabajo de los 15 días y en medio de esos 15 días está el 15 de junio del 2012. Entonces ahí vamos a ser creativos y no necesariamente si tenemos un documento específico, pero sí varios documentos que comprueben que durante ese verano estuve aquí en Estados Unidos. O sea, con comprobarlo de alguna manera, ¿no? O sea, existen muchas maneras, no es que necesariamente tengo que llevar un papel, yo qué sé, de carácter legal, por decirlo así, algún certificado que me lo brinde alguien, sino pueden haber estos elementos, como usted bien dice, abogada, desde un curso vacacional hasta un tema de un compromiso social en el cual pueda evidenciar que sí estuve aquí esa fecha. Sí, eso es, cuando hablamos de estos casos y de todos los casos, siempre en mi oficina yo me hace enojar un poquito cuando nos dicen, pero si solamente llena documentos, no llenamos formularios, lo que hacemos es esta estrategia, entonces hacemos el brainstorm o la lluvia de ideas para encontrar lo que necesitamos probar. Necesitamos probar para conseguir ese permiso de trabajo. Ese fue el cuarto requisito. ¿Cuál es el quinto requisito? El quinto requisito es bastante obvio, pero vamos a decirlo, es estar en los Estados Unidos en el momento en que aplico para DACA. Ok. Ok, es bastante obvio, pero es importante decirlo porque lamentablemente muchos jovencitos que sí tenían todos los requisitos de soñadores, se me fueron a México, regresaron a El Salvador, un poco desalentados, ¿no? Porque ya te gradúas en el colegio secundario y no puedes ir a la universidad. O se enteraron en ese momento que no tenían documentos, o lamentablemente fueron detenidos y aceptaron salida voluntaria. Entonces, no queremos romperle el corazón a nadie. Son jovencitos que por alguna circunstancia volvieron a su país de origen, siempre se quedan, uno siempre vive con el corazón partido, ¿no? Entonces, en el caso de ellos extrañan Estados Unidos. Lamentablemente, esos jovencitos no van a poder aplicar al DACA. Se tiene que estar en el país en el momento que aplica.
Muy bien, ese es algo que tenemos que cumplirlo definitivamente. ¿Cuál es el sexto requisito? El sexto requisito es no haber tenido estatus legal cuando Obama nos dijo que existía DACA, no tener estatus legal el 15 de junio de 2012. Ok, o sea, Está medio obvio, ¿no es cierto? Pero lo obvio a veces es confuso. Vamos a dar ejemplos. Un jovencito que estaba con una visa de estudiante. Lamentablemente no lamentablemente, tenía el lujo de tener una visa de estudiante y cumple con todos los requisitos, pero estaba legal. Ahora que en este momento tal vez no esté legal, no califica para DACA. Claro, estaba legal bajo En cualquier ese tipo de tiempo. vista. Exacto, exacto. Y ese rato no califica para DACA. A lo mejor se quedó, a lo mejor entró legalmente y estaba legal en ese momento y después decidió la familia quedarse, ¿no es cierto? Pero si en ese momento, cuando se dio el dictamen, cuando se dio la buena noticia, estaba legalmente en los Estados Unidos, tenía un estatus legal, lamentablemente no califica para DACA. Y de eso no hay que comprobar porque los papeles de eso sí constan en la base de datos. Es fácil, ¿no? Sí, entonces, Sí. ¿para qué no voy a perder ni el tiempo, ni el dinero, ni la esperanza, que es lo más duro? Y tampoco quiero que el gobierno piense que estoy tratando de cometer fraude, que es más peligroso. En estos casos, ¿no resulta quizás un poco excluyente este requisito que me está comentando ahorita? ¿No le parece aquello? Me gusta tu palabra excluyente, porque es muy dura, la ley es muy dura, la ley es excluyente. Sí, El o sea, definitivamente. sentido común nos diría que todos los jovencitos que llegaron, el argumento es que ellos no vinieron aquí porque decidieron maduramente llegar. Ellos vinieron porque papá y mamá tomaron esa decisión. Y claro, es excluyente, lamentablemente es muy duro, pero ese es el problema que tenemos con la ley. Bueno, sí, y hay que cumplirla básicamente. Este fue el sexto requisito, ¿verdad? ¿Cuál Sí, es el séptimo y último requisito? el séptimo requisito me encanta porque hay mucha gente que cree que no califica porque no tiene un requisito de educación. Entonces, nos piden un requisito mínimo de educación. El requisito mínimo de educación es estar estudiando o haberse graduado. Entonces, vamos uno por uno. Los DACAs jovencitos que son pequeñitos, que están por cumplir 15 años o que ya tienen 15 años, ellos están estudiando. Ellos pueden aplicar. Estudiantes de escuela secundaria. Bien. Tenemos otros DACAs que se graduaron ahorita en mayo con todo esto del COVID, ¿no es cierto? Entonces tienen el título de high school, escuela secundaria. No hay problema. Tenemos otros que dejaron la escuela y lograron un certificado que en Estados Unidos se llama GED. Es un certificado que es el equivalente a sacar la escuela secundaria. Ellos también califican. Entre los DACAs más grandecitos tenemos un grupo de gente que entró adolescente, 15, 16 años, que nunca terminó la escuela secundaria porque por la humildad, por el ánimo de ayudar a sus familias, o no fueron a la escuela o no la terminaron y se dedicaron a trabajar. Realmente ese grupo ya incluso son papás y me dicen, no, Belén, no califico, nunca estudié, nunca terminé la escuela. Entonces la buena noticia es que si es que se portan lo más proactivos posible y se registran en una escuela, ellos pueden calificar. Porque si se registran en una escuela legítima, ojo, legítima, la escuela puede darles una carta que digan que están tomando las clases, que ahora incluso son virtuales, y ellos califican como estudiantes. Entonces todavía es posible, todavía podemos. Es interesante eso, claro, o sea, puedo yo retomar, digamos, los estudios, no necesariamente a la edad No del importa. convencionalismo, sino puedo acabar mi secundaria a los 25 o 30 años e inscribirme en ese momento. 35 años, o sea, no hay problema. Hay personas que terminan la secundaria a los 80 Claro, por supuesto. son distintas circunstancias de vida, ¿no? En Estados Unidos a veces nos volvemos workaholics, hay que pagar varias facturas, entonces, pero ahí es una inversión de tiempo que el jovencito tiene que darse cuenta que si es que gana ahora, ahorita el asunto de restaurantes en Estados Unidos es muy duro.
yo tenía tengo una cliente, pero ella ya no es DACA, tiene otro tipo de visa. Ella comenzó como DACA y cuando ella comenzó a trabajar con nosotros en el 2012, Galo, ella ganaba $4 la hora en un restaurante. O sea, bajo la ley Claro. y muchísimas horas. Una vez que tuvo su permiso de trabajo, no solamente que mejoró su salario, y era un salario legítimo, sino que se fue a tomar clases y hoy por hoy trabaja en una clínica aquí en Denver y está bien, está tranquila, tiene suficientes ingresos para sus niñas y estamos ya aplicando para la residencia el próximo año por medio de otra visa. Que La vida. muchas veces existe eso, ¿no? Existe, o sea, no muchas veces, digo, decenas, centenas, miles de veces aquello del abuso, muchas veces por parte de muchas empresas que por el estatus legal de las personas, pues pretenden quitar ciertos derechos para quienes tienen un estatus legal, ¿no? O sea, eso ya tiene que ver con un tema de humanidad antes que con un tema legal. Sí, y el asunto, a mí me gustaría tomar una foto a nuestros jovencitos antes y después, porque es increíble cómo una persona se empodera una vez que tiene tranquilidad mental y la posibilidad de buscar un trabajo. Más todavía en COVID, cuando si es que me quedo sin trabajo, por lo menos con DACA puedo pedir desempleo o por lo menos puedo buscar dignamente otro trabajo. Si es que no tengo documentos y me quedo sin trabajo, más difícil va a ser conseguir. Aunque los inmigrantes es increíble. Yo siempre pienso que cuando la gente se queja que en Estados Unidos está en crisis, nunca ha habido crisis para los inmigrantes, o sea, siempre hay trabajo. Aunque Ajá. nuestros amigos americanos opinen lo contrario. Tal vez no es el trabajo de tu vida, pero hay trabajo. Es que imagínate, en Latinoamérica estamos acostumbrados a las crisis, ¿no? Claro. O sea, nosotros sí sabemos lo que son crisis y no Claro. estoy diciendo que no estamos enfrentando una crisis aquí. No, ahorita sí. La crisis es muy dura y mucha gente en nuestra comunidad sí está enfrentando esta crisis y es muy duro, y más si no tienes documentos. Entonces, por eso es importante DACA, porque por lo menos nos permite un permiso de trabajo y incluso en crisis como las de hoy, los jovencitos DACA tienen acceso al desempleo o en la búsqueda de trabajo un poquito más tranquila, ¿no? Que definitivamente le da la posibilidad solamente si es que uno tiene documentos. Abogada, ¿este programa tiene alguna fecha de caducidad? Es decir, yo ingreso, tengo los papeles, obtengo la visa de trabajo, puedo estar trabajando a través de este programa. ¿De alguna u otra manera se me termina esto y tengo que aplicar a otra visa después? Sí, no, esa es la buena noticia. El presidente Trump, cuando quiso atacar el programa, ya al último, en este verano, nos dijo, se acabó, voy a darle solamente un año de vida a los permisos de trabajo. Ahorita que se restaura todo DACA, lo que hacen es que nos dan la posibilidad de aplicar, de conseguir el permiso de trabajo. El permiso de trabajo va a durar de 2 años y siempre y cuando tengamos todos los requisitos perfectamente, mantengamos los requisitos, podemos seguir renovando. Uh-huh. ¿Cuál es el limitante en estos días mientras se acaba el año y llega Biden? Habrá que ver qué pasa con Trump, a ver qué se les ocurre, si no tienen tiempo de apelar o si es que tienen tiempo de apelar. Y mientras hablo de este limitante, Galo, me acabo de dar cuenta que tenemos un requisito de YAPA, como A diríamos ver. ahí. Que es muy importante. Entre todos esos requisitos, Galo, también DACA confirma que tenemos que portarnos bien, lo cual es bastante normal entre los inmigrantes. Entonces, se va a confirmar que la persona no ha tenido un delito grave. Si la persona ha cometido un delito grave, no puede aplicar para DACA. Este requisito como que se aplica para todas las visas, ¿no? Este sí es como general. Sí, a todos los inmigrantes nos revisan, todos pasamos por huellas digitales para confirmar que no hemos tenido ningún antecedente. Entonces, con DACA son muy puntuales, mucho más puntuales, y nos dicen, no puede aplicar si ha tenido un delito grave. No puede calificar si ha tenido un delito menor significativo o 3 o más delitos graves. ¿Qué quiere decir eso? La traducción práctica. La traducción práctica es que hay ciertos delitos que automáticamente descalifican a las personas de DACA. Si la persona ha cometido, tiene un crimen de violencia doméstica o DUI, que es manejar con estado de embriaguez o fumando marihuana,
lamentablemente no puede, no puede ni siquiera intentarlo. Ahora, en esta vida de documentos y este último requisito que es más legal, lo que yo propongo a las personas es que no se desanimen, que consigan los documentos relacionados a cualquier problema que han tenido en corte y lo revisemos en consulta para verificar si es que en realidad lo descalifica automáticamente o si es que hay un poquito de posibilidades de dar argumentos a favor de la persona. Hemos hablado de los requisitos y que son, pues, en algunos casos, en todos los casos, implacables, por decirlo de una manera que no distingue, pero ¿ha habido alguna posibilidad de apelar a alguno de los requisitos? No, los requisitos son en inmigración, cuando hablamos de beneficios, los asuntos son muy, muy estrictos. Tenemos que cumplir los requisitos planteados por DACA. Siempre hay posibilidades de argumentos legales, pero sinceramente en DACA la recomendación es absoluta. Se tiene que pasar por una evaluación del caso de Pepito, de Juanito, de Jesús, quien sea que esté aplicando. Se tiene que confirmar que tiene todos los requisitos. Confirmamos que tiene DACA y nos dedicamos a recolectar documentos. Si es que alguno de los... Voy a darte un ejemplo práctico. El otro día estaba en una presentación y una jovencita que llegó a la infancia, habla perfecto inglés como todos los DACAs y me dice, Belén, ¿cree que pueda aplicar? Yo me equivoqué, un día me tomé unas cervezas y me pusieron un DUI. Esto no es justo. La chica se tomó 2 cervezas, no estaba ebria al punto de no poder, pues, pararse. O sobrepasar el límite de alcohol en su sangre, ¿no? Que básicamente es la... Lamentablemente, legalmente no importa lo que uno considere estar bien o mal, es legal. Simplemente tiene la categorización de DUI y aunque no se ajuste, aunque la chica se haya graduado del college, tenga todos los honores, sea una maravilla, ayude, sea voluntaria en la comunidad, tenga 2 hijos ciudadanos, o sea, todas esas flores, y lo siento, no puedo aplicar para ciudad, no puedo. Tendremos que esperar una ley a favor de residencia para jovencitos, pero para DACA no puede calificar. Te doy otro ejemplo práctico que creo que le va a servir a mucha gente. Nosotros tenemos en la oficina un caso de un jovencito que sus papás, lamentablemente, él se quedó solito a cargo de la hermanita de 15 años cuando tenía 17 años. Él entró chiquito, familia disfuncional, papá alcohólico, y al final él, chiquitito, 17 años, se hizo cargo de la hermanita. El asunto es que un día el chico estaba por Macy's y vio un reloj y me dijo, abogada, se me hizo fácil ponerme el reloj en el bolsillo. Y en ese momento, al rato de salir del almacén, le detuvieron y le pusieron cargos de shoplifting, que es robo de algo pequeño que te pones en el bolsillo. Ajá. Ganamos ese caso DACA. O sea, ese caso no era un delito grave y solo tenía, y mi cliente tenía solamente este cargo pequeño. No es que el gobierno le va a aplaudir, no le aplaudió para nada. Claro. Pero ocurrió cuando era menor de edad y lo que hicimos es como una balanza, ¿no? Tiramos la casa por la ventana, fuimos muy honestos, pusimos lo que ocurrió. No es que dijimos, yo lo hice porque la familia es disfuncional, o sea, no el plan de víctima, sino pongamos las cosas buenas de mi cliente. Entonces, mi cliente está manteniendo a su hermanita, mi cliente encima más está estudiando, además pagó sus impuestos, además tenía su propio negocio. Entonces, fue muy agradable ganar ese caso, pero literalmente tuvimos que estar cruzando los dedos, o sea, planteamos las evidencias y cuando nos llegó fue muy agradable. La vida ha pasado, esto sucedió en el 2012, mi cliente ya está casado y lamentablemente se pegó los tragos de ese día, un día, y DUI. Lamentablemente no va a poder renovar, pero se abren otras oportunidades porque está casado con una ciudadana americana. Entonces, no es justo, hay que trabajar con la vida de uno, a veces uno se equivoca, todos nos equivocamos, y de acuerdo a eso vamos a ver si califica o no la persona o si tiene la posibilidad de calificar a algo más. Bien, ¿qué pasa si es que yo aplico a DACA y por cualquier razón, a veces incluso por el tema de papeles, no soy beneficiado? ¿Puedo aplicar nuevamente después?
Esa pregunta me gusta mucho porque hemos tenido varios jovencitos que aplicaron para DACA y que lamentablemente les negaron las peticiones cuando y me enviaron las peticiones y en dos momentos. Y justo antes de que llegara el sobre físicamente a inmigración a ser procesado, en ese momento salió el presidente Trump y dijo se acabó el programa. Entonces, Ah, todos esos casos regresaron a las oficinas con una nota horrible que decía no se puede procesar. Muy doloroso. Todos estos casos se van a poder hacer ahora. todos aquellos que fueron en ese momento paralizados, e incluso no Ajá. paralizados, ya No, negados. negados. Lo mismo ocurrió con un grupo de jovencitos cuando salió la Corte Suprema en verano y dijo, sí, podemos ser DACA. Entonces, muchos jovencitos mandaron y en el periodo entre la Corte Suprema que haya llegado el documento, en ese periodo, en ese periodo, creo que ya me fui, No, ¿no? yo lo escucho totalmente, abogado. Lo Ya escucho bien. puse cargo de pucha, yo pensé que se fue. No estamos bien. Entonces, en esos periodos hubo varias personas que intentaron y les mandaron de regreso al caso. Entonces, perfectamente legítimo mandarlo. Hay algunos casos que cuando se mandó fueron negados por asuntos de evaluación del caso. Si es que alguna persona que nos está escuchando tiene un caso que fue negado de DACA anteriormente, habrá que revisar ese caso, analizar la negativa, porque siempre te dicen por qué te negaron, y Claro. vemos si es que es posible o no intentar nuevamente. Si es que la negativa fue por falta de documentos, pues pongámonos las pilas, pongamos todos los documentos para esta vez hacer las cosas bien. Si es que la negativa tiene un concepto legal, ¿no es cierto? Tuvo dos problemas criminales, digamos que tuvo un shoplifting y por ahí tuvo alguna otra manchita. ¿Alguna travesurilla? Exacto, tendremos que ver legalmente si es que tenemos argumentos o no, porque no queremos tampoco que nuestros jovencitos de acá o Dreamers, los soñadores, tengan problemas. Si es que nos niegan el caso, antes del presidente Trump nos negaban y nos negaban, o sea, sumamente duro. Pero con Trump, el recelo que teníamos era que nos negaban y nos podían mandar a corte de inmigración. Ahorita con Biden esperamos que otra vez volvamos al hecho de que no había ese poder de mandarnos a la Corte de Inmigración, a menos que se trate de crímenes, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias con una visa de trabajo, la tradicional, pues, la que normalmente la gente aplica, la tarjeta y todo? ¿Cuáles serían las diferencias específicas con el programa DACA? Bueno, en general, estás hablando, cuando hablas de jovencitos que tienen DACA, hablas de jovencitos que tienen que renovar un permiso de trabajo cada 2 años, no están atados a ningún empleador, son libres de tranquilamente hacer su vida en Estados Unidos. La mayor limitación de los DACA es la posibilidad de viajar con libertad. Actualmente sí se pueden hacer permisos de viaje, pero están sujetos específicamente a asuntos humanitarios, asuntos de trabajo o asuntos de estudio. En cambio, una visa de trabajo es una visa donde tienes un empleador, un auspiciante, tienes Ujú. dos posibilidades de que ese auspicio en el futuro se convierta en una residencia, sí, pero yo creería que los dos grupos sufren la misma incertidumbre porque no saben cuándo van a ser residentes. Creo que el problema de los beneficiarios de visas de trabajo es que lamentablemente a veces legalmente el empleador es el que tiene que pagar al abogado de inmigración y al gobierno. A veces por asuntos financieros y más todavía con COVID hay más problemas y menos posibilidades de lograr el auspicio. Y la otra diferencia es que DACA actualmente no tiene posibilidades de residencia. Um, Tiene mucha más incertidumbre porque un profesional que venga acá con una visa de trabajo, hablemos de un petrolero, por ejemplo, un ingeniero petrolero, viene, por último, puede regresar a su país o a otro país del mundo, seguir trabajando y su título es reconocido. Los jovencitos de acá son jovencitos que ya no conocen su país de origen, no tienen contactos en sus países de origen. Ujú. Obviamente, si es que tienen que regresar, el regreso es más traumático. No, absolutamente. ¿Cuáles son entonces, abogada? Vemos que
hay que ser realistas, no obstante hay una perspectiva interesante de lo que se puede venir, pero durante este año, 2021 que se acerca, ya estamos a 21 días, ¿ah? 21 días de que se termine este año, 21 días, 12 horas 58 minutos exactamente. ¿Cuál es la posibilidad también durante este año y bajo esta administración que se creen nuevos programas similares a DACA o que vayan a beneficiar otros públicos que no están siendo considerados en este, por ejemplo? No creo que esta administración cree nuevos programas a favor de ninguna parte de la comunidad. Lo que creo es que sí se ha rescatado con estos anuncios de esta semana dos grupos importantes. El grupo de los jovencitos DACA y a nuestros amigos tepecinos, que son grupos cuando se trata de asuntos de tepecinos, son personas que han tenido permiso de trabajo renovándose cada vez por más de 20 años. Ajá. Y a ellos ya este presidente les dijo, nuestros amigos salvadoreños, el presidente les dijo, ya se acaba en enero 4. O sea, literalmente esta comunidad, salvadoreños, hondureños, por ejemplo, personas de Sudán, de Haití, les dijeron ya, se acaba, enero 4. Estaban esperando esta gente a pasar una Navidad muy, muy dura. No es perfecto ahorita, pero nos acaban de extender esos permisos de trabajo automáticamente hasta octubre del próximo año. Uh-huh. Y con eso nos calman un poquito la ansiedad, pero todavía tenemos que ver una solución a nivel de Congreso. El presidente Biden no nos va a cambiar la vida, pero va a hacer tres cosas. Uno, no nos va a volver a martirizar. Esta presidencia utilizó la social media como un instrumento de martirio público. Vivíamos los abogados y todas las miembros de la comunidad pendientes del tuit del señor presidente y de lo que se le ocurría. Claro. Y eso para la comunidad que no tiene documentos era muy alarmante. Hay muchos problemas de depresión, de ansiedad, de hijos de personas que no tienen documentos, que tenían miedo de ver cuánto les detienen a los papás. El riesgo va a seguir ahí, Galo, pero por lo menos espero que este tinte de social media negativo descanse un poco. La otra cosa que va a cambiar con el presidente Biden es que se espera que cumpla lo prometido en los primeros 100 días, que es recuperación total de DACA sin miedos y sobre todo recuperación de TPS sin miedos. Y lo último es que esperamos, que no sabemos, a ver si finalmente se ponen de acuerdo en el Congreso, porque el presidente es el que firma la ley, pero al final, después de que ha pasado por el Senado y por el Congreso. Entonces, esa es nuestra esperanza de ver, ojalá en esta presidencia, una ley que no va a ser perfecta, que va a ser seguramente excluyente, como tú dijiste, pero que le va a permitir, ojalá, la residencia a muchas personas, por lo menos de DACA y TPS. Habrá que ver qué pasa, porque en la época de Obama nunca se pusieron de acuerdo. Y hay que estar preparados, creo que es lo más importante, abogada. ¿Cómo puedo estar o podemos estar preparados para tener todo listo, los papeles, requisitos? ¿Cuál es la manera más adecuada de tener todo listo en el momento en que uno quiera ya realizar la aplicación? Hay tres cosas que recomiendo. Uno, consulta. Llámenos si es que necesita hablar conmigo 10 minutitos para confirmar que necesita consulta. Segundo, pida los transcripts de la escuela ahorita, antes de tener la consulta, porque ya se nos viene Navidad y luego no va a llegar los documentos. Y tercero, no pierda la fe. Hay muchas personas que se autosentencian y dicen, mi hijo no califica, yo no califico. Espera que conversemos para definir si tiene caso o no tiene caso. Esto es como el médico, Galo, ¿no es cierto? Estamos con síntomas, estamos un poco roncos y ya nos sentenciamos que tenemos COVID. Sí. Ok, entonces vamos a tranquilizarnos en la medida de lo posible porque somos humanos. Vamos a ir donde el médico, nos van a hacer el examen y vamos a estar preparados para lo mejor y para lo peor. ¿Qué es lo mejor? Que no tengamos COVID y que a lo mejor es una gripecita. Estamos, sí, una gripe de esas durísimas. Ajá. ¿Qué es lo peor? Que tengamos COVID. Ok, tenemos COVID. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que cuidar? Es lo mismo en migración, exactamente lo mismo. Sí, definitivamente. La idea siempre, estimados amigos que nos están viendo y sobre todo la recomendación. Todos tenemos en nuestras familias
gente que necesita esta información. Si ustedes lo pueden etiquetar en los comentarios o compartirle este video, creo que es muy importante. Si nos están viendo en YouTube, suscribirse al canal también de YouTube, porque eso es vital. Abogada, más que, para ir cerrando, más que preguntas, tenemos una pregunta, pero más que nada tenemos algunos saludos. También Nelly Amaya, muchísimas gracias por escribirnos. Precisamente hay una pregunta que no sé si es exactamente el caso, pero podemos un poquito responderla. Sí, y creo que Galo, después después de que termine este Facebook Live, vamos a conversar internamente, porque ahorita con todos los requisitos ya nos extendimos y no pudimos contestar preguntas, pero a ver qué me invento para contestar. Pero mientras eso sucede, Nelly nos dice: me aprobaron VAWA en julio de 2020. Felicidades, Nelly, eso es estupendo. Y me sometí conjuntamente a la I-485. Y ellos me pidieron pedir la copia de folia del libro del nacimiento de registro de las personas. Ok, entonces déjame traducir esta pregunta y con eso ya vamos terminando. Nelia logró un caso muy importante, que es el caso VAWA. El caso VAWA es cuando estoy casada con un ciudadano residente y resulta que he sido víctima de mucho abuso, que puede ser físico o emocional. Y ya ganó el caso VAWA. El caso VAWA le da permiso de trabajo. Pero después de eso, algunas personas de caso VAWA tienen posibilidad de residencia. Y la residencia es fabulosa, somos libres. Y lo que ha pasado en las últimas semanas, Galo, es que muchos casos de residencia a nivel nacional les ha llegado un documento que se llama pedido de evidencia, y en muchos de nuestros casos, incluyo mi oficina y los de muchos de nuestros compañeros, nos han pedido la copia del acta de nacimiento de nuestros clientes. Siempre nos pueden pedir, pero no es usual. No es usual. No es usual en el número que hemos recibido. Entonces no me sorprende lo que le ha pasado en él. Lo que en ese momento tenemos que hacer es que en medio del COVID nuestros pobres clientes han tenido que pedir ayuda a sus familiares, a pedir una nueva acta de nacimiento con todas las leyes en el país de origen. Y cuando llega esa acta de nacimiento, que solo necesita copia, mandarlo a traducción y después mandarlo al gobierno. Lo importante en esos casos es, sí da iras, para serte franca, y es incómodo, ¿no es cierto? Tengo un cliente de Honduras que le pasó eso y el pobre muchacho tuvo que hacer las milagros en COVID. Y lo importante es que el gobierno siempre nos da alrededor de no me acuerdo exactamente, pero 60 y 95 días, 85 días para contestar. Lo importante es que eso se conteste dentro de ese tiempo, porque si no se contesta, se pierde el caso. Y otra cosa importante es que eso se ha hecho por un abogado, porque los abogados sabemos qué documentos están autorizados por el gobierno de los Estados Unidos para que realmente son válidos. Entonces hay algunas actas de nacimientos antiguas especialmente que no cumplen los requisitos conforme al Departamento de Estado. No significa que no sean legítimas, significa que conforme al Departamento de Estado, de las regulaciones y la investigación que ellos hacen, no están conformes a esa investigación. Entonces Nelly no pierde la fe, hable con su familia en su país de origen y consigue ese documento rapidito. Sí, eso es importante, totalmente. Abogada, estamos hablando, no obstante, tenemos un par de saludos. Abilia Monge le saluda, muy buenos días, abogada. Mari Mascorro también. Buenos días. Siempre está con nosotros, Galo. Claro que sí. Recuerden que estos videos quedan aquí en la página, quedan en la página de Facebook, quedan en nuestro canal de YouTube, por supuesto, y lo importante es compartirlos, porque esta información es valiosa. Abogada, una aclaración nada más, porque me di cuenta que al yo tomar mi agüita, en el jarro parecía alguna otra vez. No, esta agüita de orégano, estoy un poquito mal del estómago, nada más que eso, vale la pena aclarar. Vale la pena aclarar, porque sí me di cuenta que se veía raro. Iban a decir, pero no. Así que, abogada, qué gusto, como siempre, conversar con usted, qué gusto poder transmitir este conocimiento, aprender, por ejemplo, de mi parte, que estoy aprendiendo muchísimo sobre estos temas, y creo que con la comunidad también, con toda la comunidad hispana que nos está viendo, que nos está siguiendo, no únicamente en Estados Unidos, sino en sus países de origen también, para tener una guía mucho mejor antes de emigrar. Creo que eso es importante, y quien pues conoce más al respecto de estos temas pues son los profesionales especializados, en este caso la abogada María Belén Albuja. Muchísimas gracias, abogada. No sé si tiene algo más con lo que usted quisiera concluir el tema, o como usted desee.
Nada más agradecerles que sigan pendientes la gente de nuestras redes sociales. Vamos a tener el próximo jueves un Facebook Live para hablar del DPS y contestar preguntas en vivo. Si nos ayudan a compartir este Facebook Live donde hablamos de DACA y de los asuntos prácticos y legales, les agradecería mucho. Y nada, seguimos en positivo. Que el viaje a los Estados Unidos haya valido la pena, Gala. Absolutamente. Hoy en la tarde vamos a tener los requisitos precisamente del DACA ya subidos como un posteo también para que sea más fácil encontrarlo y vamos a dar algunos tips, ¿no? Durante todo este mes para que ustedes puedan conocer y aprovechar estas oportunidades que nuevamente aparecen en el horizonte. Muchísimas gracias, abogada. Ok, gracias, Galo. Excelente resto del día para todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden suscribirse, compartir este video. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Buen día.